Bien, hermanos, vamos a tratar, no vamos a ir a fondo para terminar a las 12, pero vamos a tratar de encuadrar y de cerrar una enseñanza. Yo no sé si algunos de ustedes se habrán preguntado, ¿qué sucede cuando pasamos por una prueba de enfermedad? Creo que esto que pasó con Margarita y todo esto en la semana fue providencial de Dios. Y meditando en esto yo digo, gracias Señor, porque lo que nos quieres enseñar, lo que nos quieres hablar, lo estamos poniendo en práctica, no solo el orar, pero sí que el ser humano tiene un problema, que es que se enferma, que es que un día se va a morir. Todos nos enfermamos, todos nos vamos a morir de algo. ¿Por qué? Por el pecado, porque estábamos creados para vivir eternamente, pero en la caída entró el pecado y entró la muerte. Por lo tanto, estamos sujetos a este cuerpo que se desgasta, que se decae, que se enferma. ¿Y por qué esto? También preguntarnos, ¿qué sucede cuando pasamos por una prueba de enfermedad? O mejor dicho también, ¿qué pensamos? ¿Cómo respondemos cuando la enfermedad golpea la puerta? ¿Cómo responden los hijos cuando la enfermedad golpea la puerta de papá y mamá? ¿Cómo responden las madres cuando golpea la enfermedad a la puerta de un hijo? O un hijo de su padre y así. O entre nosotros. Y al estar mirando Mateo, y Mateo lo que hace es resaltar a Cristo y su reino. Mateo era un judío. Y como todo judío a veces no quería decir el nombre de Dios, porque el nombre de Dios era tan grande que él lo dice el reino de los cielos, en vez de decir el reino de Dios. Y dentro del reino de los cielos, del reino de Dios, ahora lo que hace Mateo es cerrar un bloque, un paquete de 3 sucesos en los cuales hubo enfermedad. No es casualidad que Mateo, en Mateo capítulo 8, él ponga en orden al leproso, al siervo del centurión y ahora otra mujer, que en este caso era la suegra del apóstol Pedro. Pero ahora él quiere encerrar esto que son enfermedades, que son sucesos que han golpeado a la puerta de cada uno de estos hombres o de sus familias. Y lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios es cómo el Señor Jesús nos dice que debemos responder ante esto. Y no solamente eso, sino cuál es el objetivo del Señor Jesús, la autoridad de Jesús y el propósito de las sanidades. El propósito de las sanidades. Y hay tantas cosas preciosas en los evangelios y es tan lindo caminar y ver cada detalle. Cada detalle, cómo se movió el Señor Jesús. Y ahí ya disfrutamos y vimos la sanidad del leproso, cómo se acercó el leproso, no diciéndole arrogantemente, sáname Señor, tienes que hacerlo porque eres el Hijo de Dios. Sino que él se acerca de una forma humilde y aún diciéndole, si quieres, puedes sanarme. Cuando en Mateo capítulo 8, versículo 2, el leproso le dice a Jesús, si quieres puedes sanarme. Porque él decía, si querés podés hacerlo y si no también. Eres Jesús, eres el Hijo de Dios, lo puedes hacer. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Y si nosotros, a los que nos gustan los partidos de fútbol, decimos, jugó 3 partidos el Señor Jesús y todo sacó 3 puntos. Puntaje perfecto, 3 sanidades, 3 resultados buenos. Pero el propósito lo vamos a ver hoy. El propósito lo vamos a ver porque Mateo cierra estas 3 sanidades en bloques con el propósito que tiene Cristo del por qué obran las sanidades en las vidas de las personas. Pero ¿cómo se entiende hoy las sanidades de Dios? ¿Cuál es el propósito hoy en podríamos decir, el evangelicalismo liberal que hay hoy? Bueno, uno de los dichos puede ser que acércate a Dios que quiere sanarte para que tengas una mejor vida ahora.
Otro también puede decir, Dios quiere librarte y sanarte porque te lo mereces. No es bueno que estés enfermo. Dios no quiere que estemos enfermos. Si estamos enfermos es un pecado. Eso es lo que dice el evangelicalismo liberal de hoy. Pero ¿será lo que el Señor nos enseña en su palabra así? ¿Será de esa manera? Y al acercarnos a las Escrituras, hermanos, debemos hacerlo con una actitud correcta, con un ojo bueno. Porque si no podemos ver lo que dice la Escritura, escuchar lo que su autor nos está diciendo, nos está hablando, cuál es la intención de cada cosa que hizo el Señor Jesús. Si no lo entendemos a la luz de la Escritura, probablemente nos vamos a decepcionar con Dios. Nos vamos a decepcionar con Dios. ¿Cómo puede ser, Señor Jesús, que no me sanes? ¿Cómo puede ser, Señor Jesús, que no obres un milagro? Si acá leo que has obrado milagros. Pero lo que Jesús está hablando acá y lo que Mateo quiere decirle a su audiencia, a los judíos, a los gentiles que leían. Recuerden que Mateo escribe después que Jesús resucitó. Esto está escrito después de que Cristo ya padeció y resucitó. Ahora, Mateo quiere enseñarles y quiere enseñarnos hoy a nosotros cuál es ese propósito de los milagros, las sanidades. Y yo quiero que no pierdan de vista una palabra clave, que es señal. Señal. Una señal. ¿Qué hace una señal? Una señal me dirige a algo o a alguien. Una señal me está diciendo un lugar donde yo tengo que llegar. Una señal me dice que de acá a 80 kilómetros, si salgo a la ruta, está Pehuenco. O un poco más lejos, 120, está Montehermoso. Pero imagínense que les digo, hermano, me voy a Pehuenco y llego a la rotonda y veo Pehuenco 80 kilómetros. Y me bajo del auto y abrazo la señal. Y digo, qué linda Montehermoso, qué lindo el agua cálida, qué lindo los caracoles, qué lindo. Y alguno va a decir, ¿estás loco? Pero estoy en Pehuenco, dice acá. Pero es una señal. Hace 80 kilómetros y ahí vas a disfrutar todo lo que es eso. Lo vas a ver, lo vas a disfrutar. Una señal entonces me dirige a algo o a alguien. Y es por eso que deseo que veamos hoy, a la luz de esta enseñanza, cómo tiene que ser la forma de acercarnos a Cristo y a sus milagros y a sus señales y a la autoridad que Él demuestra que tiene el Señor, que Cristo es absolutamente digno de confianza, que Él, nuestro Señor, es bueno y misericordioso, que Él está interesado en sus hijos. Él está interesado también en el bienestar de sus hijos, pero que el Señor es el Cristo. El Señor es aquel en el cual Juan el Bautista, cuando lo vio venir caminando, no es que dijo, he aquí el que va a sanar a ustedes su enfermedad. Juan el Bautista nos dijo, he aquí, miren, es el hombre que les va a hacer pasar una mejor vida ahora. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Ese es el fin por el cual vino el Salvador, por el cual vino el Mesías. Y lo que hoy nosotros podemos disfrutar puede ser una sanidad pasajera, puede ser un gozo de haber sido librado de una enfermedad, pero lo que nosotros hoy disfrutamos eternamente es la salvación. Que Él vino a librarnos de nuestros pecados, que Él vino a salvarnos de una enfermedad mucho más grande. Pero quiero que vayamos al versículo 14 de Mateo 8. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía.
Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Llega Jesús a la casa de Pedro. Es la casa de Pedro, efectivamente. Y cuando Él llega, ahí en el versículo 14, no viene solo. Él viene acompañado por otros discípulos. Y Él llega a la casa de Pedro. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29, nos relata un suceso y nos da un detalle de por qué Él viene. Dice que vino con Jacob y con Juan a la casa de Pedro. Entonces Jesús no estaba solo. Estaba Pedro, estaba Jesús, estaba Jacob y Juan y posiblemente otros. Pero estos dos discípulos o estos tres estaban ahí. Y ahí, ¿quién estaba? La suegra de Pedro, postrada en cama, con fiebre. Y en aquel entonces, hermanos, tal vez ustedes saben, las casas no eran muy grandes. Una habitación era toda una casa. Y tal vez había una cama, tal vez había otro piso que llevaba otra recámara, o tal vez al lado había otra recámara donde vivía otra familia, pero posiblemente había una cama en la cual estaba la suegra de Pedro. Porque no solamente él la vio, sino que Pedro sabía que su suegra estaba enferma. Pedro sabía que ella estaba enferma. Y entonces ahí vemos que ella tenía fiebre. Cuando la Escritura nos dice fiebre, imagínense que en aquel entonces no es la fiebre que hoy decimos y que nosotros podemos poner ese término como un síntoma. Nosotros hoy decimos, tengo fiebre. Bueno, capaz que te estás por engripar. Tengo fiebre y puede ser algo, una infección. La fiebre es una alerta de algo. Pero en la palabra de Dios, cuando se refiere al término fiebre, como lo utiliza acá Mateo, está diciendo que ella tenía una enfermedad, pero no especifica cuál. Y es así como pasa con la fiebre. No sabemos qué tenemos hasta que sale a la luz ese síntoma o esa enfermedad es declarada. Ahora, ella estaba enferma, pero estaba tan mal que estaba postrada en la cama. Estaba tirada en la cama. No tenía fuerzas para hablar, no tenía fuerza para levantarse, solo estaba enferma. Ahora, la Escritura dice que era la suegra de Pedro. Era la suegra de Pedro. ¿Y por qué nos dice esto Mateo? Porque nos deja ver que Pedro tenía a su suegra consigo en su familia, viviendo con ella. Viviendo en su misma casa. Y esto, hermano, nos deja una enseñanza, que nosotros como hijos, qué bueno debemos ser con nuestros padres. Qué bueno que es poder traer en algún momento de nuestras vidas a vivir a nuestros padres, a nuestras casas, hacerle un lugar, que tenga un lugar. Pedro lo hizo. Y Jesús no lo reprende por eso, no le dice nada. Pero estaba bien que no solamente él la tenga en su casa, sino que este hombre estaba preocupado por ella. Estaba preocupado por ella. En Mateo capítulo 5, versículo 7 nos recuerda, bienaventurados los misericordiosos. Y lo que Pedro estaba haciendo era extender esa misericordia para con un familiar, como lo era su suegra. Y esto es una buena actitud para con los demás. Es un carácter de compasión. Es un carácter de compasión. Tener compasión hacia el otro. Compasión que tuvo Jesús con el leproso. Compasión que tuvo el centurión con su siervo. Cuando el siervo está lejos y viene el centurión a pedirle, a rogarle que lo sane. Y compasión que está dando aquí Pedro al cuidar de esta mujer que es su suegra. Y no solamente esto, también podemos ver que acá hay un ejercicio de la fe para poder satisfacer las necesidades de los demás. Cuando oramos por el hijo de
Margarita lo que estaba haciendo era ejercitar su fe que tiene en Dios para que se compadezca de su hijo. Y así es como nosotros traemos las oraciones. Y así es como nosotros ponemos delante de nosotros mismos a los demás. Un familiar, un hermano. Y es ejercitar la fe. Hermanos, oren. Oren por mi mamá. Oren por mi tío que está mal. Le estoy hablando del Evangelio. Oren. No lo conocemos. No lo hemos visto nunca. Jesús no tuvo que mirarlo al centurión. No tuvo que verlo aunque tenía la intención de hacerlo. Simplemente es ejercitar la fe. Y acá el relato nos muestra a una mujer. Más allá que es la suegra de Pedro, dice que es una mujer. Y la mujer en aquel entonces era considerada de bajo valor. No tenía mucho valor. Era considerada por allá abajo, tirada menos. No era valorada en la sociedad judía ni en la sociedad grecorromana. Y acá Mateo nos relata que el maestro lo que hace es, versículo 15, le tocó la mano. ¿Cómo puede ser que un maestro de Israel, un rabí, sabiendo todo lo que se sabe, lo que tiene que saber de lo social, de cómo se trata a las personas, se acerca a esta mujer y le toca la mano? Le toca la mano. Dice, y esto es un detalle de particular importancia, ya que acaba de destacar el poder del Señor Jesús. En el uso de la palabra, cuando dice, di la palabra y mi criado va a sanar. Solamente con la palabra Jesús podía sanar. Pedro le hubiese dicho, di la palabra y mi suegra va a sanar. Porque no es necesario que la toques, no es necesario que te acerques y la toques. Pero Jesús quiso acercarse y tomarle de la mano. Tomarle de la mano. Y acá está el valor, hermanos, que Dios le da a aquello que no se le da valor. Acá está cómo Jesús puede demostrar a alguien que en la sociedad no se le da valor, que no tiene un valor alguno. Una mujer que, como las otras, era rebajada, pero a su vez hoy, tal vez a muchos les ha tocado ser despreciados por familiares, ser despreciados como lo más bajo, como que no servís para nada, como que no tenés valor, como que no sos nada. Jesús se acerca y te da valor. Él te pone el precio. Él te da el valor. Lo que la sociedad rechaza, Jesús lo levanta, lo toca, le da valor. Y acá está ese valor que Dios le da. Jesús está mostrando abiertamente el valor que Él le daba en ese tiempo en Israel. Porque los beneficios es para todos aquellos que acuden a Él en fe, en arrepentimiento y fe. Y también tienen los beneficios del Señor. Ahora bien, vamos a detenernos un poco acá. ¿Qué pasa con la enfermedad en sí? Que creo que esto es lo importante, lo que hoy queremos resaltar. Y quiero que veamos un vistazo bíblico a la enfermedad, según este texto de Mateo 8. ¿Qué pienso yo acerca hoy de la enfermedad? ¿Por qué viene la enfermedad a nuestra vida? ¿Por qué un día me tienen que diagnosticar un cáncer? ¿Por qué un día me tienen que diagnosticar algo que es incurable? ¿Por qué? Ahora, si miramos la enfermedad en sí, en estos tres casos, del leproso, del siervo del centurión y de la suegra de Pedro, la enfermedad puede reflejar que vivimos en un orden caído, bajo maldición. Vivimos en un orden caído, bajo maldición, limitados por la mortalidad. La enfermedad nos acompañará hasta la consumación del reino. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice que cuando ya estemos con el Señor, no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero cuando estemos glorificados con Él. Mientras tanto, de este lado, todas estas cosas nos van a apretar, nos van a presionar. Vamos a tener que lidiar con esto, luchar con esto. Entonces, en ese sentido más amplio, la enfermedad sigue estando relacionada con el pecado, pero se trata de una relación
indirecta, y que al final solo podrá remediarse con la venida de Cristo. Con la venida de Cristo, en el cual ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Ahora, ¿cómo los discípulos entendían la enfermedad? Tal vez hay muchos que entienden la enfermedad de una manera, pero vamos a ir a la Escritura. ¿Cómo los discípulos rápidamente entendían la enfermedad? En el Nuevo Testamento reconoce dos relaciones con la enfermedad, directa o indirecta. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, no lo vamos a leer todo, pero tenemos al paralítico. Cuando Jesús se acerca al hombre que estaba paralítico, y se dice que ese hombre había sido paralítico durante 38 años. 38 años sin poder caminar, sin poder caminar. Ahora, cuando Jesús lo sana, le dice luego que no peque para que no vaya a acontecerle algo peor. Lo cual da a entender que esa parálisis era causa del pecado. Era causa del pecado. Ahora bien, Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento, en contraste con este paralítico. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, está el paralítico, Señor, a ver, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Diciéndole, ¿está paralítico por causa de que él pecó o pecaron sus padres? Es algo, es una maldición generacional. No existe eso. Porque Jesús dice que si el hombre había nacido ciego, Jesús responde que ninguna de ambas opciones es correcta. Esta situación se da para dar la gloria a Dios. Esta situación se da para dar la gloria a Dios. Ese hombre había nacido ciego para que el nombre de Dios sea glorificado, sea en su ceguera o sea en su sanidad. El nombre de Dios iba a ser glorificado. No era por causa del pecado. Descarten el pecado. No lo es. Entonces, ahí hay otro tipo de relación con la enfermedad. Y si vamos a los Corintios, Johnny hoy leyó el pasaje de los Corintios. Los que habían pecado, estaban pecando deliberadamente. Y Pablo les habla a ellos. Y vemos que algunos de estos cristianos en Corinto habían enfermado y otros habían muerto debido a una mala actitud en la mesa del Señor. Por eso Pablo les dice, como constantemente ustedes están pecando, basta, no lo hagan más. Recuerden que muchos de ustedes por esa causa están enfermos y otros ya murieron, ya duermen. Así que tengan cuidado, los exhorta a que no pequen más, porque también podían enfermar. Ahora bien, seguimos con el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 4. No lo vamos a leer todo, sino que yo solamente hago la referencia del versículo y llevo a la conclusión. Pablo manifiesta que el motivo de que llevara el evangelio a sus lectores en Galacia fue en primer lugar ¿qué? Una enfermedad. Yo me acerqué a ustedes, no porque lo tenía en mi agenda, sino porque estuve enfermo y esa enfermedad me obligó a acercarme a ustedes. Esa enfermedad me llevó a ustedes. Parece ser que cuando llegó, él contrajo una fiebre muy grande. Según algunos estudiosos dicen que posiblemente era malaria lo que él tenía. Era muy grande, a punto de morirse casi. Pero él dice, esta enfermedad me llevó a que yo esté cerca de ustedes. No por el pecado, no porque yo pequé, sino porque el Señor en su soberana voluntad, Él me dirigió hacia este lugar para que yo recupere mi salud y pase mi estadía acá, en Galacia, recuperando mi salud, pero a su vez escribiéndole a ustedes, ministrándolo a ustedes. Por eso no hay indicación que Pablo padeciera esta enfermedad por un pecado concreto, y menos que fuera sanado milagrosamente. No hay acá la sanidad de Pablo, no. Tuvo que esperar el tiempo de esa recuperación
o tal vez posiblemente siguió con esa enfermedad. Al contrario, la enfermedad fue el medio providencial que el Señor utilizó para llevar el Evangelio a los Gálatas. Y hoy tenemos la carta a los Gálatas. Gloria a Dios, una preciosa carta que nos exhorta y nos alienta y nos dice cosas de los falsos maestros también. ¿Y cómo fue escrita? Porque Pablo se enfermó. Fíjense el Señor, qué bueno y qué soberano que es. Tomando las cosas que para nosotros es un problema, Él las transforma en una bendición. Para los hermanos de Galacia y para nosotros hasta estos días. Qué bueno es el Señor. Bueno, después ¿a quién tenemos? Algunos colaboradores de Pablo. Hay un tal Trófimo. ¿Qué nombre, no? Trófimo. ¿No? Si alguno piensa en un nombre para un hijo, era un cristiano, era bueno, colaborador de Pablo. Pero dice ahí, en 2 Timoteo 4:20, dice que el apóstol Pablo menciona que ha tenido que dejar atrás a Trófimo porque estaba enfermo. Pablo, ¿por qué no reprendiste la enfermedad que él tenía? ¿Por qué no hiciste algo, una liberación, algo? No, dice, avancé. Trófimo providencialmente quedó con una enfermedad. Lo tuvimos que dejar atrás y nosotros avanzamos. Él entendía que era algo del Señor. Timoteo, el amado de Pablo, el que estaba ahí con él, el joven. Pablo le dice, acuérdate, Timoteo, por tus dolores que tiene. Timoteo sufría de dolores estomacales. Toma vino por causa de tu malestar frecuente. Ahora no es, todos tomando vino. Vamos a tomar 3-4 litros de vino. Vamos a poner el texto en el contexto. El agua estaba contaminada. El agua no era pura. No estaba Absa, no estaba el hermano Rafael. El agua salía mala. Entonces muchos la tomaban y no pasaba nada. Ahora, para estar más seguros, si había una enfermedad, le decían que tome vino, porque ya estaba trabajado, estaba fermentado, y eso no le iba a caer mal a su estómago. Entonces le dice, no te olvides de tomar un poco de vino para tu malestar frecuente. Y ahí está, una enfermedad. Y Pablo le da un remedio natural, un remedio casero. ¿Dónde está el poder de Dios, Pablo? ¿Dónde está la fe para orar? Si Jesús hizo milagros, ¿dónde está? Es que el Señor Jesús nos está enseñando que la enfermedad va a estar y que en algunos casos Él la puede sanar y quiere sanarla y lo puede hacer, pero en otros Él quiere glorificarse y que nosotros le sirvamos a Él en esa condición, le demos la gloria a Dios y tal vez algunos partan a estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, por medio de una enfermedad. Hay más evidencias respecto al propósito de las enfermedades que Dios permite, pero podemos resumir la esencia del asunto de la siguiente manera. 1, que la enfermedad es el resultado de esa condición de pecaminosidad en que nos encontramos, pero solo algunas enfermedades son el resultado directo de un pecado inmediato y específico. Solo algunas. En segundo lugar, de acuerdo a lo que vimos, sea cual sea la causa inmediata de la enfermedad, en las Escrituras algunas enfermedades se curan y otras no. Los que sugieren hoy en día que Dios ya no quiere o no puede sanar milagrosamente, no tienen demasiado respaldo exegético. Pero del mismo modo, los que insisten en que Dios garantiza inevitablemente la curación, en tanto en cuanto haya fe, han olvidado el equilibrio de la Escritura y siguen queriendo reducir a Dios su obrar y tratar de domesticarlo. De las dos maneras, cuidado cómo estamos con la enfermedad, cuidado cómo respondemos cuando llega la enfermedad. No podemos domesticar a Cristo. No podemos hacerlo. Dice un teólogo, Donald Carson, un teólogo reformado de nuestros días, el Dios que permite que Herodes mate a Santiago, mientras que posibilita la huida de Pedro, es el Dios que permite que Pablo esté enfermo y que ore y resucite a Dorcas. Un Dios soberano, un
Un Dios perfecto. No lo podemos entender. ¿Cómo puede ser? Pablo enfermo y ora por la mujer Dorcas que está muerta y resucita. Y él sigue enfermo. Porque no es nuestra la sanidad. No sale de nosotros. Es de Dios. Es de Él. Todo es de Él. Nosotros solamente somos un canal donde la gracia de Dios se puede ver una y otra vez. Donde tal vez yo esté enfermo y ore por alguien. Y si sana, es por gloria de Dios y es por gracia de Dios. Para que se manifieste que con este que una vez estuvo muerto, el Señor le tocó la mano, tuvo misericordia y lo levantó. Mostrar la gracia de Dios, que Él sea el exaltado. Bien, aclarando este tema de la enfermedad, ahora vemos que en el versículo 15 de Mateo 8, lo que hizo enseguida la suegra de Pedro, se levantó y le servía. Se levantó y le servía. Y vemos que es un milagro, porque una enfermedad, lógicamente, tiene un proceso. Uno se va levantando. Vieron, nosotros los hombres somos los peores para estar enfermos. Somos actores impresionantes. La mujer está enferma y lava, plancha, hace de todo. Pero es progresivo. Está enfermo, se levanta, pone los 2 pies en la cama, en el piso. Dice, gracias Señor, me resucitaste una vez más. Una gripe era, nada más. Y vemos que es progresivo. Y ya camina despacio, arrastrando los pies, se toma el tecito. Y ya después se va poniendo mejor. Y acá el Señor nos dice que obra la sanidad y automáticamente ella le servía. No dice que le servía a Jesús, porque Jesús obró la sanidad. Y ella lo podría haber adorado y postrado a sus pies y servirlo a Él. Ella lo que hace es servir a todos los que estaban en la casa. Porque ahí Mateo capítulo 8, versículo 15 dice, y se levantó y les servía. Y algunos dicen, y les servía. Porque está dando un servicio, una gratitud. Porque el Señor hizo un milagro. Y nosotros podemos ver que la autoridad del Señor en ese toque tiene el poder para levantar enseguida a un enfermo. Tiene ese poder para hacerlo. Cuando lo hace también de esa manera, en ese toque de amor, ternura, compasión. ¿Y qué hace el cristiano cuando una enfermedad ya no está más en su cuerpo? O a su vez tiene que luchar con una enfermedad como en el caso de Pablo. Le sirve. Le sirve. Y hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha obrado tantas cosas en nosotros? Tantos milagros. Nos ha librado de una enfermedad para que le podamos servir. Para que le podamos servir a Él y servir en la iglesia. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Y acá hay un ejemplo de lo que debemos hacer. Si somos portadores de esta gracia, si el Señor me tocó y el Señor me sanó, reconoce que lo hizo el Señor Jesús, pero ahora dedica tu vida a Él, a servirle, porque Él es el Señor. Y Él es digno de todo nuestro tiempo y nuestro servicio. Después en Mateo capítulo 8, versículo 16 dice que llegó la noche, le trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Venían y los sanaba a todos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está claro que Mateo entiende que Jesús pone este marco de las sanidades, pero él cierra esto diciendo, Jesús vino a salvar a las personas de sus pecados. Él lo entiende. Pero cuando Mateo comienza, Mateo capítulo 1, ¿se acuerdan cuando el nacimiento de Jesús? Mateo dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no solamente vino para darnos una sanidad temporaria hasta que nos muramos o nos agarre otra enfermedad por la cual muramos. Hermanos, si el Señor, el plan de Él, hubiese sido que todo el mundo esté sano, entonces hubiese mandado un médico. Si el Señor pensaba que nuestro problema era económico,
que todos teníamos que tener una mejor vida, un mejor pasar económico, hubiese mandado a un economista, a alguien que supiera de números. El Señor ve que el problema del hombre es el pecado, el alejamiento que tenemos con Dios. Por lo tanto, no tiene que mandar ni a un médico, ni a un cirujano, ni a un economista. Él tiene que mandar un Salvador. Él tiene que mandar un Salvador. Por lo tanto, Mateo lo tiene bien en claro ese cuadro. Miren los milagros, miren todo lo que yo les relato acá. El leproso, el siervo del centurión y la suegra de Pedro. ¿Ven todo este cuadro? Bueno, se cumple ahora lo que dice Isaías 53. Lo que iba a hacer el siervo sufriente. Él iba a sanar a los enfermos. Acá está la evidencia. Miren, están todos sanos. Miren, 3 sanidades consecutivas. Lo vino a hacer Jesús. Pero eso no es todo. Eso es una señal. Hay algo mayor. Hay algo mejor. Hay algo mucho más excelente. Entonces, la misma autoridad que sana, lo que nos quiere decir Mateo, es la misma autoridad que tiene para perdonar pecados. Más adelante lo vamos a ver en Mateo capítulo 9, del 1 al 8, cuando hace la curación del paralítico. En Mateo 9:2, ahí cerquita lo tienen. ¿Qué le dice Jesús al paralítico? Es tan tierno el Señor Jesús. Está paralítico y él quería caminar. Pero Jesús le dice en el versículo 2, anímate, tus pecados te son perdonados. Lo primero que le dice. Le trajeron un paralítico echado en una camilla y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después recién viene la sanidad que el paralítico anda. Porque Él le ordena y le dice, toma tu camilla y anda. Pero lo primero es, y lo que Mateo nos dice, y lo que tenemos que saber hoy, y lo que tengo que saber hoy para ver mi vida cristiana correctamente, a la luz de lo que me suceda en este espacio temporal cortito que tenemos de nuestra vida, en este espacio donde estoy ahora, ver lo que el Señor dice y lo que quiere acerca de mí. Anímate, tus pecados te son perdonados. Recordá, Rafa, recordá Debbie, Marta, Lucy, Ariel. Tus pecados fueron perdonados, no importa. Estás pasando una enfermedad, estás pasando una dolencia. Anímate, yo ya te salvé. Yo ya te perdoné la peor enfermedad. Te rescaté de la peor enfermedad que hay en este mundo, que se llama pecado. Y la destrucción final del pecado tendrá como resultado la abolición de la enfermedad. Cuando estemos con Él en gloria, ¿por qué creen que no va a haber más enfermedad? No va a haber muerte ni dolor. Porque el pecado fue destruido completamente. El pecado fue destruido completamente en el reino final. Por eso ya no hay sufrimiento de ningún tipo. Y es ahí cuando leemos en Isaías 53, porque Mateo hace referencia a Isaías 53. Y nos dice que el siervo soporta nuestras enfermedades, lleva nuestros dolores. Este es el contexto del canto del siervo, así como la relación entre el pecado y el sufrimiento. Nos enseña que el modo en que el siervo lleva las enfermedades de otros es por medio de su sufrimiento y de su muerte, la de Cristo, por las cuales acaba principalmente con el pecado y el sufrimiento. Por eso, hermanos, al conectar aquí Mateo con el profeta Isaías, entiende que los milagros sanadores de Jesús no son plenos actos poderosos. Jesús se levantó con ganas de sanar. Hoy voy a sanar. Ahí está. 3. Hoy 3. Y tráiganme a todos los demás. Vamos, los sano a todos. Pum, 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 pum. No es algo providencial. Lo que Mateo nos dice, lo que Jesús está haciendo con la sanidad, es algo que Él tenía que hacer y quería hacer. Él tenía poder para hacerlo, porque Isaías ya lo había profetizado. Isaías había dicho que el Mesías iba a hacer esta clase de milagros. Ahora Jesús está en medio del pueblo judío, en medio de los gentiles, haciendo estos milagros.
Y Mateo dice, ven, es el que dijo Isaías 53, es él, mírenlo. Pero ¿qué quería decirle? Ese que hace los milagros es el Mesías. Es el que va a morir en la cruz, es el que nos va a librar de los pecados, es el Salvador prometido, es el Redentor, es el Rey de los cielos, es el que en Génesis iba a aplastar la cabeza de Satanás, es él. Mateo está diciendo, estas señales, estos que ven con sus ojos, estas sanidades temporales, marca algo más supremo y que va hacia arriba, que es la cruz. Mírenlo, admírenlo por su belleza, porque él los va a salvar de sus pecados. No solo los va a liberar de una enfermedad pasajera y temporaria. No. Jesús no anduvo por las regiones de Galilea con un cartel, gran sanidad y milagros. No anduvo. Él hacía todo providencialmente, él podía sanar. Pero él predicaba lo que Juan el Bautista predicó. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, al centurión, al leproso, a todos los demás, no lo hizo tan solo porque tenía un enorme poder que era suyo por derecho, sino porque tendría que absorber en su propia persona, en su acto como sacrificio voluntario y expiatorio, el pecado juntamente con el sufrimiento. Ahora, amado hermano, hermana, que estamos acá, si somos sanados, si tenemos los beneficios de Cristo, no pensemos solamente en eso. No pensemos. No pensemos solamente en los beneficios de Cristo. Por eso es la actitud, cómo respondo ante los problemas y la enfermedad que me vienen hoy, que me van a venir mañana. En algún momento la enfermedad va a golpear a nuestra puerta. Va a golpear y lo va a hacer con mucha fuerza. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo respondemos cuando eso venga? ¿Nos quejamos con Jesús diciéndole, Señor Jesús, ¿por qué esto a mí ahora? ¿Por qué me está pasando esto a mí a esta altura de mi vida? Soy muy joven. ¿O por qué esto ahora venía todo tan bien? Lo que nos está diciendo el Señor, yo puedo sanarlo, lo puedo hacer, tengo poder para hacerlo. Pero si no lo hago, todo es para darle la gloria al Hijo, la gloria al Padre. Todo es para recordar que nuestros pecados fueron perdonados y que un día vamos a estar en su presencia sin ninguna enfermedad y sin ningún dolor. Hermanos, las enfermedades, lo que hoy nos pasa, y si el Señor nos sanó hoy, o si todavía no, si el Señor hoy me sanó de una enfermedad, es para mostrarme que cuando yo esté con Él ya no va a haber más enfermedad. Solamente es para darme un preámbulo de lo que va a ocurrir luego en la eternidad con Él. Cuando venimos a adorar al Señor, como dijimos, y estamos en su presencia y adoramos a Dios, es un preámbulo de lo que vamos a hacer por la eternidad. Las pruebas que pasamos hoy, pasajeras, provisorias, que el Señor las permite. Y el Señor nos saca la prueba. Y el Señor nos borra la prueba y nos da gozo. Y decimos, gracias Señor, qué bueno que eres. No te aferres a esa señal. Es una señal que te recuerda que un día vas a estar por la eternidad, sin problemas, sin dolor, sin aflicción, para adorarlo a Él. Porque las pruebas van a venir de vuelta. La enfermedad va a venir de vuelta. Si me aferro a esta señal, yo soy como cuando me aferraba al cartel de Pehuenco. No estoy disfrutando ni viendo lo que va a venir. Para ver con el ojo bueno, tengo que ver cómo el Señor enseñó de esa manera. Y poder ver a Cristo y poder contemplarlo a Él. Y si hoy estamos viviendo una buena temporada, ¿vieron que parece que hay temporadas donde está todo verde, donde hay pasto, donde hay flores, donde todo huele bien y vamos caminando y decimos, no tengo problema, no hay enfermedad, mis hijos me obedecen, amo a mi esposa, los hermanos me aman, leo la palabra y el Señor me habla, oro una hora, canto al Señor, espectacular. Es una temporada que te recuerda que eso lo vas a hacer por la eternidad un día, pero prepárate
porque va a venir la aflicción, va a venir el dolor, va a venir la prueba, va a venir la amargura y tenemos que estar preparados. Si yo lo veo de esta manera, entonces voy a poder afrontar estas cosas con sabiduría. En conclusión, Jesús puede obrar sanidad. Sí, Él tiene poder para hacerlo. Lo demuestra acá Mateo, lo demuestra la Escritura. Pero marca un camino aún más excelente, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Por eso tenemos que mirar a la cruz. Si alguno viene solamente porque está enfermo, tal vez alguno venga con un problema. Está bien, que venga, que se acerque a ustedes. Pero no solamente díganle, puedo orar por tu enfermedad, porque Dios puede sanarte, Él tiene poder para hacerlo. Pero quiero mostrarte un camino aún más excelente, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Allí hay perdón de la enfermedad más grande del ser humano y que lo aleja de Dios, su pecado. Por eso esta mañana hay salud, hay sanidad. Por eso siempre es el mensaje, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo porque Él no solo quiere sanarte físicamente de algo pasajero. Él quiere darte verdadera sanidad y libertad, que es salvación. Salvación para tu alma. Salvación de la muerte. Salvación del pecado. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos tantas gracias por habernos hecho llegar en este camino hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, porque las sanidades que has obrado, lo que hemos visto en Mateo, estas 3 sanidades seguidas, luego la cantidad de sanidades de enfermos, endemoniados que eran echados fuera. Señor, nos deslumbra tu grandeza y tu poder y el cumplimiento de tu palabra. Pero eso, Señor, es una señal de lo que tú ibas a hacer en la cruz. Señor, ayúdanos a mirarte de esta manera, que la cruz es suficiente para nosotros. En la cruz hay redención y perdón. En la cruz hay sanidad. En la cruz hay verdadera libertad de nuestros pecados. Ayúdanos a acudir cada día a la cruz. En momentos de aflicción, en estos momentos que estamos pasando tal vez muchos de nosotros, de dolor, de prueba, ayúdanos, Señor, a acudir a la cruz y que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las sanidades. Gracias por los milagros que has hecho entre nosotros. Pero sobre todas las cosas, gracias porque nos recuerdan que un día vamos a estar, Señor, en tu gloria, disfrutando ya no más llanto, ni dolor, ni clamor, ni queja. Vamos a estar en la eternidad con un cuerpo glorificado, perfectos, adorándote a ti, conociéndote a ti. En el nombre de Jesús. Amén.